Muy buenos días, pues son las 9:05, no sé si gusten que comencemos o damos todavía un par de minutos, como ustedes nos indiquen. Yo creo que ya, doctor, porque ya estamos 61 personas, 60 con usted. Sí, ¿verdad? Ya, Sí, ya, sí, ya ya. nos faltan realmente 2, 3 compañeras que por ahí están teniendo problemas con el internet. Ok, perfecto. Entonces, un momentito y comenzamos solamente. Muy bien, pues bueno, si ustedes están de acuerdo, podemos comenzar con mucho gusto. De antemano agradezco la oportunidad de que estemos reunidos esta mañana para poder dialogar un poquito sobre la nueva escuela mexicana. Pero bueno, creo que antes de ello vamos a dejar un poquito la palabra para las autoridades que nos acompañan para poder formalizar el inicio de esta actividad académica. Sí, gracias, doctor. Bueno, pues buenos días, bienvenidos todos. Me presento, soy la supervisora de la zona escolar 121 de Marabatío, Yolanda Contreras Aguado, a sus órdenes. Y pues es un honor estar con usted en conferencia de principios pedagógicos y organizadores curriculares de la nueva escuela mexicana. Es una necesidad que como zona escolar pues hemos estado en continuo análisis de la nueva escuela mexicana, todo el ciclo escolar pasado, y bueno, ya iniciamos. Tenemos algunas inquietudes, las chicas y chicos de la zona pues tienen su programa analítico, pero bueno, por ahí hay algunas inquietudes, algunas preguntas, algunas situaciones. Yo espero que en el transcurso de esta conferencia se les vayan aclarando algunas cosas y ojalá lo externen, aprovechen esta oportunidad que usted nos está brindando y pues de antemano agradecerle la disposición, agradecerle también a la compañera Monse que fue el enlace para conectarnos con usted. Gracias, doctor, y bienvenido. Pues muchísimas gracias. Para mí es un gran placer, como siempre, tener la oportunidad de saludarles. Y bueno, en esta ocasión, pues saludar a todas las maestras, maestros, al personal directivo y de apoyo de esta zona escolar 121, si no estoy equivocado, del municipio de Marabatío. Esperando que, muchas gracias, que todas pues muchas gracias por reunirnos y por generar este espacio de discusión. Pues bueno, si ustedes están de acuerdo, ¿podemos comenzar? Sí, doctor, ¿me permite hacer la semblanza? Buenos días. Sí, nada más poquito antes, Rosy, nada más comentarles que están con nosotros también la supervisora y ATP de la zona de 44 de Contepec, y en breve se incorpora, no sé si ya se incorporó la doctora Gloria, jefa de sector, para acompañarnos también. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias. Bueno, pues buenos días, compañeras, doctor. Es un placer estar aquí hoy con usted. Ya tenemos la fortuna de conocerlo presencialmente y trabajar sobre esta parte que es la nueva escuela mexicana. Pues les voy a dar una pequeña semblanza del doctor Jesús Castañeda Rivera, quien es licenciado en Ciencias Físico-Matemáticas por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Realizó estudios de posgrado en Educación por la Universidad Interamericana para el Desarrollo y la Universidad Nueva España. Es autor de libros y más de 60 artículos de investigación, docencia y divulgación sobre matemáticas, pedagogía y educación. Su trabajo académico es más sobresaliente y está ligado al cálculo de la robustez de funciones regulares
sobre espacios vectoriales de dimensión finita en el 2009 y la clasificación de los espacios duales a fines numéricos en el 2011. Sus notas de curso de más de 1,100 lecturas, de acuerdo a researchgate.net, recientemente ha publicado los libros Introducción a las teorías del aprendizaje e Introducción a la lógica jurídica y sistemas normativos, que ya está disponible en Google Play Books. Ha sido reconocido con el Premio Condecoración al Mérito por el Honorable Ayuntamiento de Morelia en 2006 y el Gobierno del Estado de Michoacán en 2005. También recibió el Premio Mixval, otorgado por la Sociedad Matemática Mexicana y la Sociedad Mexicana de Computación Científica en el 2009. Fue Premio UNIT a la Investigación el 2011 y es el profesor Castañeda, es fundador y director del Centro de Investigación y Enseñanza de las Matemáticas. Y el día de hoy lo tendremos aquí con la disertación Principios pedagógicos y organizadores curriculares de la nueva escuela mexicana. Bienvenido, doctor, y es todo suyo el micrófono. Muchas gracias, muchas gracias. Pues un placer estar con ustedes. Nuevamente agradezco a las autoridades educativas que han hecho posible esta conferencia, esta reunión, y desde luego a todas las maestras y maestros que amablemente nos acompañan esta mañana. Pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre la nueva escuela mexicana. Yo sé que muy seguramente muchas y muchos de ustedes ya han escuchado varias conferencias, diversos talleres, porque ha sido un tema que prácticamente desde el año 2018 en adelante, poco a poco ha ido vertiendo y ha sido importante dentro de los procesos de formación docente. Aunque muy probablemente podemos identificar cómo en los últimos 2 años, pues ha tenido un impacto mayor, debido a que pues ya empezamos a vivir la experiencia de la implementación de esta propuesta educativa, de este modelo educativo. El día de hoy vamos a recordar algunos elementos básicos de la nueva escuela mexicana, pero también vamos a hablar un poco sobre algunos aspectos de profundidad que tienen que ver con su fundamentación, su cosmovisión de la educación, pero también desde cómo está pensada la estructura curricular, cómo estamos pensando justamente la educación para las niñas, para los niños en nuestro país. Entonces voy a utilizar un poquito una presentación. Permítanme un momento nada más, en lo que cargamos esta presentación, para que todos podamos disfrutar un poquito más la presentación que estamos revisando. A ver si se puede ver ahí ya la presentación para todos y todas ustedes. Sí se ve, doctor. Bueno, pues un placer que nos acompañen. Vamos entonces a comenzar dialogando un poquito sobre este proyecto educativo que pasa de ser un proyecto educativo a convertirse en un modelo educativo, que es la nueva escuela mexicana. Un concepto de nueva escuela mexicana que debo decir, no es el primer modelo que recibe este nombre. Ya en el gobierno del general Lázaro Cárdenas del Río, su propuesta de modelo educativo también se llamó Nueva Escuela Mexicana. Coincidentes en el nombre, porque en cierta medida probablemente lo que se busque es algo semejante, que es un nuevo planteamiento de la escuela, el poder visualizar nuevamente la escuela con una perspectiva diferente. Algo así como cuando nosotros estamos en la computadora y reiniciamos un documento pensando que podemos nuevamente volverlo a escribir, a reescribir una nueva historia en la educación. Y en este sentido, la nueva escuela mexicana, varias características muy interesantes. Una de ellas es esa vinculación natural entre la escuela y la comunidad. Fíjense que esto es muy relevante porque si recordamos el origen de la universidad, voy a retomar esta idea desde la universidad, en Europa, el origen de la universidad estaba ligado directamente a poder crear un grupo de personas
educadas, sabias para poder resolver los problemas a los que se enfrentaba la sociedad. En este sentido, el papel de la escuela es sumamente importante, porque entonces nos permite justamente el poder ver de nuevo la comunidad, el poder establecer ese vínculo tan necesario y tan importante que debe tener la escuela con la comunidad. Porque en comunidad, recordemos que no toda la educación, no solamente nos educamos en la escuela, sino que también nos educamos en la familia, nos educamos en casa, nos educamos en comunidad. La cultura a la que pertenecemos, el contexto social en el que nosotros nos desarrollamos, desde luego, influye de manera significativa en cómo nosotros aprendemos, ¿sí? Entonces, es necesario en este replanteamiento retomar ese vínculo entre la escuela y la comunidad. Otro aspecto que es importante mencionar es la revaloración de la labor de las maestras y los maestros. Al parecer, involuntariamente alguien tiene encendido su micrófono, no sé si gusten revisar, si es el caso, para que nos apoye por ahí un poquito apagándolo, ¿no? Sí, muchas gracias. Entonces, un papel muy importante es el poder revalorar el papel que juegan las maestras y los maestros. Construir una trayectoria académica que pueda ser un mejor continuo que el que se tenía, que no se sienta tanto ese paso de cuando vamos a preescolar, a primaria, luego de primaria a secundaria hasta preparatoria. El hablar finalmente de un enfoque humanista, un enfoque centrado mucho más en la persona y desde luego un nuevo enfoque pedagógico, ¿sí? Una nueva propuesta pedagógica que considera otros autores y otra corriente de pensamiento educativo. Entonces, la nueva escuela mexicana decide trabajar en diferentes ejes que va a llamar prioritarios y que espera a largo plazo tener un impacto importante. Y esto probablemente lo podemos observar en el gobierno actual, en el gobierno vigente, que inicia justamente trabajando el proceso de revalorización del magisterio, el poder reconocer a las maestras, a los maestros, como esos agentes del proceso educativo, respetando sus derechos, buscando su desarrollo profesional, su mejora continua y desde luego la vocación de servicio. Esa es al menos la idea inicial, digamos, que tiene la nueva escuela mexicana. Esto no necesariamente, y lo aclaro, podría ser lo que en la realidad ocurre, ¿no? Vamos a enfrentarnos siempre que hablamos de un modelo educativo a la visión que nosotros tenemos del modelo pedagógico, que es ese ideal, que es ese constructo que tratamos de construir pensando en las condiciones ideales en las cuales se pudiera llevar a cabo los procesos de enseñanza, los procesos de aprendizaje, y después tenemos finalmente la implementación de ese modelo educativo. En muchas ocasiones, y esto ha ocurrido no solo una vez, sino en diversas ocasiones en nuestro país, que ese modelo ya no logra verse reflejado finalmente en el salón de clase. O vemos un reflejo parcial, en unos aspectos sí, en otros aspectos no. Sin embargo, la idea es este proceso de revalorización, la idea es poder fortalecer la infraestructura con la que cuenta el Estado, poder generar condiciones de gobernanza y desde luego el poder construir nuevos materiales, estrategias didácticas adecuadas, considerando las edades y las capacidades que tienen las y los estudiantes. Y bueno, un ejemplo de ello son los más recientes libros de texto, que aunque podríamos tener diversos análisis, algunos de carácter muy controversial, ciertamente pues son nuevos materiales que han llegado a los salones de clase. Y bueno, considerando estos 4 ejes prioritarios, es así como hablamos sobre los 8 principios de la nueva escuela mexicana. 8 principios de la nueva escuela mexicana que desde luego están contextualizados en estos 4 ejes de trabajo y podemos observar cómo algunos de estos ejes son nuevos o relativamente nuevos, son retomados otros y otros finalmente simplemente se les da continuidad, ¿sí?
Uno de ellos es, por ejemplo, la identidad con México. Esto es muy importante, ¿no? El sentirnos mexicanos, el podernos identificar con nuestro país, con los valores de nuestro país, con nuestra cultura. Se pone mucho énfasis en esta idea de la honestidad, del respeto a la dignidad humana, de propiciar una cultura de la paz tan necesaria porque tristemente vivimos una realidad con mucha violencia y tenemos que decirlo, vivimos en uno de los países más violentos del mundo, ¿sí? Un país cuya tasa de homicidios supera a veces 150 personas diarias, una tasa impresionantemente alta que solamente la vemos en países donde hay guerra. La responsabilidad ciudadana, ¿sí? Esta responsabilidad ciudadana que tiene que ver con este hecho de que la escuela es copartícipe de la formación, de que la escuela desde luego contribuye a la sociedad también contribuye desde luego a la formación de la escuela, ¿no? Será esta especie como de bucle donde la educación va transformando la sociedad, pero también la sociedad contribuye a esa transformación de la educación que es necesaria. Por eso es que la participación social en la escuela es sumamente importante. La participación de los padres de familia, la participación de los miembros de la comunidad es sumamente importante que estén involucrados. Y claro, la escuela ahí tomando un papel protagónico, la escuela ahí tomando un papel de ser la base de esa transformación social, de esa transformación que la comunidad necesita. Pero también la escuela escuchando a la comunidad. Y claro, ahí aparece este principio de la participación en la transformación de la sociedad, participación que, por cierto, se da desde la escuela, Y bueno, otro de los principios importantes de esta nueva escuela mexicana es la interculturalidad. Este es un principio sumamente relevante, ¿sí? Es un principio sumamente relevante. ¿Por qué? Porque en este principio nosotros procuramos recuperar, ¿sí? Recuperar nuestras lenguas originarias, recuperar nuestra identidad, recuperar nuestra tradición, recuperar nuestras culturas, ¿sí? Durante muchos años se hizo énfasis en la enseñanza del español, el español como lengua predominante. Probablemente al inicio de los programas educativos a mediados del siglo pasado, México tenía alrededor de 80 lenguas originarias. Hoy en día apenas tenemos poco más de 50. Hemos perdido casi 30 lenguas originarias que se da en esta transición de implementar planes y programas de estudio con la predominancia del español y sin considerar nuestras lenguas originarias. Inclusive, tuvimos mucho más interés en aprender inglés, y en algún momento algún funcionario lo dijo, hasta francés, que inclusive aprender y reconocer nuestras lenguas originarias. Entonces, este es uno de los puntos, este punto muy en lo particular, que es uno de los puntos probablemente más interesantes que propone esta nueva escuela mexicana. Y desde luego el octavo principio, que es el respeto por la naturaleza. Bueno, entonces, ¿cómo nosotros podemos pensar cuál es el corazón de esta nueva escuela mexicana? Pues tendríamos que separarla en dos momentos importantes, en dos categorías importantes. Por una parte, lo que tiene que ver con la visión de esta comunidad territorio, y por otro lado, lo que tiene que ver con la formación de seres humanos cada vez más humanos, de seres humanos cada vez más conscientes de su papel en la sociedad, de seres humanos cada vez más conscientes de la importancia de los demás. Y entonces para ello hay que considerar con respecto a la comunidad territorio el proceso de la revalorización docente, ¿sí? El darnos cuenta que el papel que juegan las maestras y los maestros es fundamental para llevar a cabo la transformación social. Una pedagogía en diferentes fases, una pedagogía un poco trifacética, como dice Hess, una pedagogía por un lado de la comunidad, una pedagogía de la expresión, de podernos comunicar, pero también una pedagogía de la percepción, de aprender y reconocer
poner mucho más atención a lo que observamos, de aprender a escuchar a los demás. Una dialéctica de la otredad, ¿sí? El poder reconocer los saberes ancestrales como esa raíz que tiene la comunidad dentro de la nueva escuela mexicana. Esto por un lado. Pero por otro lado, estamos pensando en seres humanos cada vez más humanos. Seres humanos que puedan inspirar confianza en una práctica educativa que pueda ser cada vez más horizontal para los alumnos y con los alumnos, que estimulan conocimientos más integrados, pero que al mismo tiempo, como lo dice Pitbull y como lo dice Kibulis, que haya criticidad y reflexión colectiva en la inclusión, que haya un respeto hacia la diversidad, a la construcción de una justicia social liberadora de acuerdo a la ley, a los contextos y a las realidades territoriales. Que haya campos formativos y ejes articuladores aterrizados en diversas metodologías que tengan una característica esencial y cuya característica esencial es la transversalidad de los saberes, con un material educativo dinámico dentro de los procesos de actualización, de formación de las maestras y los maestros en nuestro país. Entonces, dentro de estas metodologías dinámicas, dentro de estas metodologías holísticas, vamos a enseñar, vamos a reconocer varios procesos. Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en resolución de problemas, la gamificación, son ejemplos justamente de este tipo de metodologías, pero hay otra gran diversidad de metodologías. Lo que se busca es entonces hacer una reflexión crítica, hacer una reflexión creativa que nos haga resilientes, pero que también nos haga fuertes para poder florecer, para poder reconstruir nuestra humanidad y, como lo decía el gran maestro José Vasconcelos, nuestra mexicanidad. ¿Sí? Entonces, esta visión, esta es la visión justamente de la nueva escuela mexicana. Para ello, ¿qué tenemos que considerar? Pues para ello tenemos que considerar diversas dimensiones de la formación integral. Tenemos que pensar cuáles son esas características que nosotros queremos desarrollar en nuestros estudiantes, en nuestras niñas, en nuestros niños, en nuestros adolescentes. En este caso muy especial, en nuestros alumnos de la educación preescolar. Desarrollar, considerar su formación física, el cuidado de su cuerpo, el cuidado de su higiene, esta vinculación más con el deporte, con una alimentación más nutritiva, con el cuidado en lo general de la salud de su cuerpo. Pero sabemos que no es suficiente, únicamente cuidar el cuerpo. Sabemos que también se requiere cuidar nuestra mente. Entonces, la educación emocional, el poder desarrollar una buena gestión emocional es un aspecto sumamente importante y relevante en este modelo. Pero también hay que cuidar lo cívico. Es importante que los niños, las niñas, conozcan cuáles son sus leyes, cuáles son, por ejemplo, sus derechos humanos, cuáles son sus deberes, cuál es su identidad. Lo moral tiene que ver en ese papel, el darnos cuenta cuál es el papel que juegan los niños y las niñas en la familia, cómo las niñas y los niños pueden tener comportamientos que moralmente sean aceptados, conforme a la ley, conforme a la sociedad. Lo estético, vaya, esto es nuevamente un aspecto sumamente relevante. El darnos cuenta el poder que tiene el arte, el darnos cuenta los beneficios que tiene la música, que tiene la danza, que tiene el baile, que tiene la pintura, que tiene la escultura, que tiene la escritura misma, que tiene la lectura misma. El aprender a disfrutar de lo estético, el aprender a disfrutar del arte, el crear, pero también aprender a disfrutar es sumamente importante. Y desde luego tenemos lo cognitivo, ¿sí? Lo cognitivo que tiene que ver con esos procesos naturales de pensamiento, de razonamiento, de adquisición del conocimiento. Entonces, la formación integral involucra
todos estos aspectos, involucra la formación, pues, la formación del ser en integridad. Para esto, entonces, es necesario reconocer la diversidad, ¿sí? Y esta diversidad se reconoce en muchos sentidos. Se reconoce inclusive desde el artículo 3º constitucional, ¿sí? Porque desde ahí hablamos que los planes y programas de estudio deberán de tener perspectiva de género, deberán de tener una orientación integral. Y ahí se deberá incluir el conocimiento de las ciencias y las humanidades, las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, de nuestra región, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, la música, la promoción de los estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva, el cuidado del medio ambiente, entre otras. Y esto es relevante. ¿Por qué? Porque México es así. México es un país con una gran diversidad. Esta diversidad que significa una gran riqueza, ¿sí? Una gran riqueza. Una diversidad en muchos sentidos. Una diversidad económica, una diversidad cultural, una diversidad en las diferentes maneras de vivir, de sentir, de ser, una diversidad étnica, una diversidad de género, una diversidad de religión, de creencias, de ideologías. Entonces, México es un país muy diverso y tenemos que pensar en planes y programas de estudio. Tenemos que pensar en programas que puedan adaptarse a esa diversidad, ¿sí? Gran parte de la búsqueda que habían tenido las maestras y los maestros en gobiernos pasados, en otros tiempos, básicamente era el buscar un poco más de autonomía con respecto a lo que se podía proponer en el salón de clase. Debo mencionar que en el gobierno anterior se hablaba ya de la autonomía curricular, considerando un porcentaje, un número de lecturas en las cuales las maestras y los maestros, a través de estas reuniones que tenemos con nuestro cuerpo directivo, podríamos nosotros proponer, podríamos nosotros construir. Pero ahora es mucho más amplio. Bueno, un aspecto que habrá que mencionar es que se considera el aprendizaje, sí, el aprendizaje como un hecho histórico, como un hecho contextual. Es decir, nos damos cuenta que aprendemos a través de nuestra propia historia, que aprendemos a través de la cultura en la cual nosotros formamos parte. Y entonces, ¿en qué se basa la nueva escuela mexicana para hablar de esta propuesta de aprendizaje, para hablar de esta formación integral? Pues podemos decir que los fundamentos se remontan a varios pensadores, no a solo uno, no solo una propuesta de pensamiento educativo, sino que son varias propuestas. Y sí, debo decirlo, que todas estas propuestas, probablemente la gran mayoría, ya las conocemos, ¿sí? Por un lado, el hablar del desarrollo cognitivo, el poder inclusive determinar en qué etapas, qué temas se deben de revisar, en qué fases se deben de ver qué temas, considerando el desarrollo físico y el desarrollo cognitivo de las niñas y de los niños. Entonces, esto involucra, desde luego, de manera directa al trabajo desarrollado por Jean Piaget en su epistemología psicogenética. La epistemología psicogenética de Jean Piaget. Pero no solamente el trabajo de Piaget aparece en la nueva escuela mexicana. También aparece el trabajo de Vygotsky y principalmente aparece centrado en darnos cuenta ese papel que juega tanto la comunidad como la cultura, como la sociedad en el aprendizaje que nosotros vamos construyendo. Aprendemos un poco en nuestro contexto. Entonces, el contexto es un medio sumamente importante para hablar. Y bueno, el autor más citado, para bien o para mal, dirían algunos, es Paulo Freire. ¿Sí? Paulo Freire es el autor más citado por esta nueva escuela mexicana. ¿Y por qué Paulo Freire es tan central en esta discusión?
en esta fundamentación de la nueva escuela mexicana? Pues es central porque Paulo Freire en los años 50 y 60 va a desarrollar, 60 y 70, la pedagogía del oprimido. Esa primer mirada que tiene que ver en darnos cuenta que el sistema educativo es ampliamente influido por la sociedad, pero en muchas ocasiones no es por toda la sociedad, sino es por determinados grupos sociales. Determinados grupos sociales que en muchas ocasiones inclusive son los medios, son los dueños de los medios de producción. Es decir, nos educan para tener cierto rol en la sociedad, ¿sí? Y Paulo Freire se da cuenta que es necesario cambiar ese modelo educativo que él llamó el modelo de la educación bancaria o un modelo opresor. Para ello, de inicio es necesario darnos cuenta qué papel jugamos nosotros. Y el papel que las maestras y los maestros juegan en el sector educativo es fundamental. El papel que juegan las maestras y los maestros en la sociedad es fundamental. Porque es a través de la educación donde se va siendo consciente, donde se va aprendiendo a leer y escribir, donde se aprende a hacer cuentas, donde logramos finalmente descubrir nuestro propio pensar y plasmarlo en una hoja de papel o en una expresión oral. El trabajo de Paulo Freire es fundamental porque liga directamente el pensamiento educativo con también la búsqueda de nuevas condiciones sociales. Así es como surge una etapa sumamente importante en los años 60, que hoy en día llamamos las pedagogías críticas. Ahora, estamos hablando de Paulo Freire, pero no es desde luego el único autor relevante en este sentido. También se cita a la propuesta de Edgar Morin. Edgar Morin, un escritor, sociólogo francés, muy exitoso por desarrollar la teoría o la epistemología del pensamiento complejo, que va a escribir inclusive un documento que llamamos los 7 saberes esenciales o fundamentales para la educación del futuro, publicado por la UNESCO. Un trabajo muy importante que se ha convertido inclusive en un medio para poder evaluar los modelos educativos de los países y saber si la educación que se propone es esa educación ligada al desarrollo de la persona, ligada a buscar personas con características intelectuales, pero también con características humanas importantes. ¿Cuál es la idea finalmente de la escuela? Pues ver a la escuela en la comunidad, ver justamente a la escuela como ese medio que transforma, como ese medio que comunica no solamente en el interior, sino también en el exterior. Y entonces la comunidad se convierte en ese eje articulador de los procesos educativos. Alguien dirá, bueno, ¿y esto ocurrió, esta manera de pensar la educación ocurre solamente con Paulo Freire? ¿Es nueva esta forma de pensar? Pues la respuesta es tendríamos que decir que el pensamiento de Paulo Freire es de los años 60. Y antes de Paulo Freire hubo otros grandes personajes que también reflexionaron sobre la educación. Uno de ellos es, por ejemplo, Simón Rodríguez, el gran maestro de Simón Bolívar, que ya nos hablaba de esta educación para todos, una educación donde se debería de incluir a la mujer, donde se debe de incluir al hombre, donde los continentales, estamos hablando de una época muy ligada a la independencia de las colonias americanas, por un lado de las colonias inglesas, pero también por otro lado de las españolas. Entonces, Simón Rodríguez va a establecer esa primera reforma en América, que aparece en su libro Sociedades Americanas de 1828, donde establece una crítica al modelo educativo español o colonial, y finalmente, la parte más relevante es donde nos habla de la importancia de preservar los derechos a la educación para todos los ciudadanos. Una mirada muy parecida, pero que aparece aproximadamente un siglo después,
va a ser la de José Vasconcelos, nuestro gran maestro en México. Una mirada muy parecida va a aparecer a finales del siglo XIX también, con José Carlos Mariátegui, en Perú, ¿sí? Con su revista Amauta, con su libro Siete ensayos sobre la realidad peruana, donde va a ser una defensa sumamente fuerte de los derechos de los indígenas, de los derechos educativos de los indígenas, de los derechos educativos de las mujeres. Aquí surge la pedagogía feminista. Y que después vamos a poder ver ya en nuestro siglo, el siglo pasado, 40, en los años 50, con los trabajos de Frantz Fanon y la pedagogía decolonial, un concepto que cada vez es más utilizado y que seguramente en diferentes cursos, en diferentes talleres de la Secretaría de Educación Pública, ustedes han venido escuchando, las pedagogías decoloniales. Un libro muy interesante que leer, Los condenados de la tierra, de Frantz Fanon. Hay desde luego otros textos más modernos, otros textos más contemporáneos. Me estoy refiriendo a textos ya de los años 80 para acá. Por ejemplo, el trabajo de Zygmunt Bauman sobre la cultura en el mundo de la modernidad líquida, donde hace una crítica a cómo gran parte de la transformación social en realidad depende de los intereses económicos y globales, y que inclusive tiene que ver con la pedagogía crítica de Peter McLaren, quien hace un análisis desde la pedagogía, un poco en ese sentido de Paulo Freire, de cómo la educación tendría también que cuestionar sobre la justicia social. En un mismo sentido, aparecen los trabajos de Boaventura de Sousa Santos, de Enrique Dussel, que son dos autores que han estado siendo ampliamente citados, revisados en las épocas actuales, y también de Judith Butler, Patricia Pedrosa González y de Catherine Walsh, hablando todos ellos de pedagogías críticas feministas, de pedagogías decoloniales, ¿no? Entonces, lo decolonial aparece en este modelo educativo como uno de los conceptos más importantes y importante. Lo decolonial adquiere su importancia porque tiene que ver en que en este repensar de la escuela, queremos construir o reconstruir una escuela que sea propia, una escuela que tome mucho más en cuenta nuestros pueblos originarios, nuestra identidad, nuestra mexicanidad, nuestros problemas, nuestros retos, nuestra población, nuestros alumnos, y no tanto el considerar modelos exclusivamente extranjeros que no siempre se adaptan a la realidad que vivimos en nuestro país. Y claro, esto influye de manera importante en cuál es ese perfil de egreso que adquieren los estudiantes de la educación básica. Voy a pasar esto un poquito hacia adelante, porque para ello la nueva escuela mexicana, se va a centrar principalmente en una estructura dotada por ejes articuladores y campos formativos. Recordemos, al centro está la comunidad. Ahí está la comunidad. Y dentro de la comunidad está la escuela. El motor de la comunidad es la escuela. El motor de la escuela es el maestro y los alumnos. La labor del maestro y de las maestras es sumamente importante porque influye directamente a esa comunidad, en esa comunidad a la que estamos haciendo referencia. Bueno, esta comunidad está al centro y alrededor de esta comunidad aparecen ahí los 4 campos formativos: lenguajes, saberes, ética, naturaleza y sociedad, de lo humano y lo comunitario, ¿sí? Y después, como podemos observar en esta flor,
aparecen los 7 ejes articuladores: igualdad de género, interculturalidad crítica, vida saludable, la lectura y la escritura como un medio para acercarnos a las culturas, la inclusión, el pensamiento crítico, las artes y las experiencias estéticas, la vida saludable y la interculturalidad crítica. Entonces, estos cuatro campos formativos, ¿qué involucran? Pues involucran repensar un poco la manera en la cual nosotros hemos estado trabajando con nuestros materiales educativos, ¿sí? Es decir, ahora lenguajes, ¿qué incluye? Incluye muchos aspectos, incluye español, incluye inglés, incluye artes, pero también incluye nuestra visión de las lenguas originarias. Saberes y pensamiento científico incluye matemáticas, incluye biología, incluye física, incluye química, incluye tecnologías. Ética, naturaleza y sociedad incluye geografía, historia, formación cívica y ética, del humano a lo comunitario. Incluye educación física, vida saludable, educación socioemocional. Entonces podemos ver que hay otra manera de estructurar los saberes, ya no por asignatura, ¿sí?, sino por campo formativo. Y lo interesante de estos campos formativos es que a través de ellos mismos podemos observar o tratar de construir un conocimiento que sea transdisciplinario, no solamente interdisciplinario, sino transdisciplinario. Es decir, que se dé esa conexión en campos del saber reflejados en el contexto que el niño vive, reflejados en la realidad, en los niveles de realidad que el niño puede observar. Esto por un lado, pero que por otro lado, alineados con los 7 ejes articuladores, pues podemos construir esa transversalidad sumamente importante, esa transversalidad que está dada justamente en muy diferentes metodologías sobre la enseñanza y sobre el aprendizaje. Bueno, pero entonces estos campos formativos están compuestos, están vinculados con diversos organizadores curriculares. Las descripciones, los contenidos, los diálogos, las orientaciones didácticas, las progresiones del aprendizaje y desde luego también las sugerencias de evaluación. Entonces, un campo formativo está constituido o toma en cierta medida estas categorías. Bueno, voy a avanzar un poquito porque sé que tenemos tiempo medido. Voy a irme acá. Entonces, una de las preocupaciones que más han desarrollado las maestras y los maestros en el sector de educación básica, desde la educación preescolar, la educación primaria, la educación secundaria, ha sido cómo trabajar los planes y programas nuevos, ¿sí? ¿Cuál es el papel que juega el currículum? Y cuáles son, desde luego, cuáles son los principios didácticos que tenemos que considerar en ello. Bueno, la primera es entender un poquito el currículum. El currículum, que es un currículum integrado, ¿sí? Un currículum, como ya comentábamos, que se busca que pueda ser mucho más interdisciplinar, mucho más transdisciplinar. Esto significa que hay una unidad en las partes que componen el currículum. Un currículum que favorece el trabajo colegiado en las escuelas y desde luego el trabajo que podemos hacer en la escuela con miembros de la comunidad. Un currículum que propicia que el profesorado participe en esos propósitos comunes. Es decir, que se busca que los estudiantes puedan participar de manera cooperativa, de manera crítica, pero también de forma creativa. Un currículum que articula el trabajo interdisciplinario, la problematización de la realidad con la elaboración de proyectos o alguna otra metodología.
¿sí? Ya hemos comentado algunas de las metodologías que podemos considerar. Un currículum que busca integrar, como lo dice Dresser en los años 50, las experiencias que han vivido los estudiantes, que viven los estudiantes, las experiencias que han vivido las maestras y los maestros, las experiencias de la comunidad. El retomar esos saberes tradicionales de la comunidad es sumamente importante. Un currículum que busca una integración social, donde la escuela ofrezca experiencias educativas comunes, compartidas con las niñas, con los niños, con los adolescentes, de diversas características, de diversas procedencias. Un currículum que también integra, desde luego, los contenidos. Un currículum que se convierta, que pueda ver al conocimiento como un instrumento dinámico, como un instrumento que puedan utilizar los alumnos, los profesores, para tratar asuntos relacionados con su vida. Entonces, para ello los ejes articuladores son un elemento fundamental. ¿Por qué? Porque los ejes articuladores sostienen la construcción de los objetos de conocimiento y aprendizaje para la enseñanza. Porque los ejes articuladores traducen las capacidades humanas en el currículum. Y claro, esto permite entender al mundo en la relación con las y con los otros. Esto también nos permite darnos cuenta cómo nos construimos, ¿sí?, a nosotros mismos en relación con los otros. Y bueno, para ello hay varios programas de estudio. Un programa, recordemos que es ese documento curricular que nos da elementos, que nos da organizadores centrales para saber qué, hasta qué punto y cómo enseñar los objetos de aprendizaje que son señalados en los campos formativos. La Secretaría de Educación Pública nos da entonces el programa sintético. Ese programa sintético que es justamente la expresión de una propuesta para todo un sistema educativo, que tiene contenidos socialmente significativos o culturales y que por definición son incompletos. Para construir un programa analítico. Un programa analítico que se fundamenta en el conocimiento del plan de estudios, del análisis de las condiciones institucionales y de la propia experiencia docente. Un programa analítico que es más como un proceso. Un programa analítico que es una tarea colectiva. El programa analítico no lo hace solo la directora o el director, no lo hace solo el supervisor o la supervisora. El programa analítico se hace en conjunto, lo hace la escuela. Es la escuela quien, a través de un determinado diagnóstico, identifica las necesidades de los alumnos. Identifica y propone cuáles son las estrategias, las metodologías para favorecer el aprendizaje de los alumnos. Y que es un proceso constante. No es una planeación que hacemos al inicio del ciclo escolar y que esperamos que todo el año se atienda. No es un proyecto educativo institucional. Es un programa que se va adecuando a las necesidades de los alumnos, considerando como base el programa sintético, pero que va incorporando todas esas experiencias de las maestras y de los maestros. Y claro, un papel fundamental en la creación de ello lo ocupa el codiseño. El codiseño que sitúa los puntos de articulación del conocimiento, del saber con determinadas situaciones de enseñanza, en las que las maestras y los maestros ponen en juego sus saberes docentes. El codiseño que nos permite hacer esa articulación entre los conocimientos de los campos formativos y los ejes articuladores a través de la didáctica, a través del ejercicio didáctico, que considera que el colectivo de cada escuela delibere en torno a los contenidos y las metodologías, para así elegir qué parte de ello va en los programas analíticos.
Esto requiere entonces considerar los principios pedagógicos, ¿sí? Por un lado, ese trabajo pedagógico que es el sustento, que es la base para el encuentro entre las personas, donde reconocemos esa potencialidad, esa singularidad, esa condición, que es mediado por los saberes y por las condiciones materiales de existencia. Ese trabajo didáctico, que por cierto es muy complejo y que requiere del compromiso de todas las personas que se involucran ahí. Los docentes, los alumnos, las madres de familia, los padres de familia y desde luego los directivos, quienes guían este proceso. El aprendizaje que se realiza en construcción con las demás personas, en diálogo, en encontrar las formas para hacer que los alumnos puedan aprender, para que puedan interactuar, para que puedan colaborar. El trabajo, entonces, este trabajo didáctico requiere de que los alumnos construyan la tarea del aprendizaje como un proyecto personal, como un proyecto en el que se apropien de él y lo hagan suyo. Entonces, estos programas analíticos lo que buscan es poder trabajar desde las situaciones reales, desde esas situaciones que viven, que sienten, que experimentan los estudiantes. Por un lado, los campos formativos, los programas sintéticos, que son los objetos de conocimiento y aprendizaje. Pero por otro lado, considerar los problemas sociales, temas de la vida, del entorno, inmediato, nacionales y globales. Considerar las preguntas generadoras relacionadas con los problemas sociales. Considerar la relación con los ejes articuladores. Las metodologías por proyectos, la enseñanza por problemas, la enseñanza globalizada y finalmente considerar cómo evaluar, la evaluación formativa. Entonces, el programa analítico está pensado para varios escenarios, para varios contextos. El contexto de la comunidad, el contexto de la escuela, el contexto del aula. La escuela, entonces, debe valorar las ideas, los significados, esas intenciones que forman su estructura social y material en la comunidad donde se llevan a cabo los procesos educativos. Y entonces el aprendizaje no es un proceso que solamente reside en la mente de los estudiantes. No es solamente un proceso individual, es más bien una acción que se ejerce en relación con otras personas, en contextos específicos y mediante el uso de diversos objetos y símbolos culturales. Para esto, entonces, es necesario desarrollar una planeación didáctica. ¿Sí? Una planeación didáctica que considere lo diagnóstico, ¿sí? Lo diagnóstico como lo sociolingüístico educativo. Pensar cuáles son los problemas a los que se enfrenta la escuela, cuáles son los problemas a los que se enfrentan los alumnos en su contexto. Contextualizar. Y eso, este diagnóstico nos permite pensar en el programa analítico. Ese programa analítico que tomamos como base los programas sintéticos, que selecciona los problemas sociales o los temas de vida que se desean abordar, que las maestras y los maestros proponen al observar a sus alumnos, al conocer a sus alumnos, al conocer a su comunidad. Ese programa analítico que plantea la manera de abordarlos. ¿Cómo abordamos ese problema? Un aprendizaje por proyectos, un aprendizaje basado en problemas, una enseñanza globalizada. Y algo sumamente importante, no hay formatos para el programa analítico. No hay formatos establecidos. Muchos educadores, muchas maestras y maestros pueden construir sus formatos con las categorías necesarias, pero no hay un formato específico. Las escuelas pueden elegir su formato, las supervisiones escolares pueden elegir su formato, pero un formato que pueda ser principalmente
de mutuo acuerdo y que considere las categorías indispensables para poder cumplir con estos elementos que hemos comentado con respecto a los programas analíticos. Bueno, ya comentamos, no hay formatos, pero este programa docente, pues lo que establece son esas actividades a realizar, los materiales, las maneras de evaluar desde un punto de vista formativo y las formas de integrar esas acciones, esas actividades entre los campos formativos. ¿Qué es lo que plantea en términos muy breves? Plantea actividades situadas y significativas. Entonces, esto no es tan diferente. Maestras y maestros ya han hecho antes. Todas y todos ustedes ya han trabajado su planeación. Bueno, pues es algo parecido. No es una planeación, pero desde luego que es importante. Y hay que considerar dentro de este programa docente. Pues primero, considerar que los lapsos no sean muy grandes. Es decir, no tratemos de hacer un programa analítico para el año. No, no. El programa analítico no funciona así. Hagamos un programa semanal. ¿Sí? Hay que cuidar la secuencia de las actividades. Hay que pensar cuáles actividades están diseñadas primero, cuáles después. Hay que considerar el grado de dificultad de esas actividades. Hay que anticipar los materiales. Hay que vigilar y observar, vincular cuál es la relación de esas actividades de trabajo colaborativo entre los estudiantes de unas actividades con otras. Y desde luego hay que llevar a cabo una evaluación formativa. Bueno, en la práctica, esto se ve más o menos así. Comúnmente las escuelas ponen en la parte superior una identificación de la escuela, un logo, el nombre del maestro, la escuela, el nivel educativo, el grado del grupo, ¿no? En el caso de secundaria, asignatura o fase, la fecha, y después tenemos los diferentes análisis. El análisis del primer plano, que tiene que ver con el análisis del contexto socioeducativo de la escuela. ¿Cuáles son los elementos del diagnóstico del grupo, la escuela, las condiciones de la comunidad? El segundo plano, que tiene que ver con la contextualización. ¿Cuáles son los contenidos del programa sintético que corresponden a esta tarea educativa? ¿Qué contenidos podemos atender de sus aprendizajes? ¿Sí? Tercer plano, el codiseño. Cómo los contenidos pueden necesidades y las características del grupo que no necesariamente se encuentran en los programas analíticos. Y finalmente, el plano didáctico. ¿Cuál es la propuesta didáctica? La planeación, la secuencia didáctica. ¿Sí? ¿Qué tipo de proyecto podemos trabajar? El aprendizaje servicio, STEAM, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos. ¿Cómo es que alcanzamos o logramos los aprendizajes? Muy bien, pues bueno, esta es un poquito la intención que hemos tenido de poder platicar con todos ustedes, de poder invitarles a que conozcan, a que reflexionemos un poquito más sobre la nueva escuela mexicana, tratando de ser breve, tratando de tomar en cuenta muchos aspectos. Y desde luego, estoy a sus órdenes para las dudas, para las preguntas, esperando que lo que hemos dialogado pues haya generado interés en todas y todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues, no sé si nos pudiera permitir una preguntas. Claro que sí, claro que sí. Okay, gracias. Bueno, compañeras, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, inquietud que quiere externar. Decimos, es el momento de las preguntas, los comentarios. Adelante, por favor. Leslie, puso en el chat. Gracias, muy amable, excelente ponencia. A ver, permíteme, déjame, lo leo bien. Gracias, muy amable, excelente trabajo como siempre, doctor. Yo sí tengo una pregunta chiquita, maestra. Sí, muy bien, adelante, Fati. Es nada más mera curiosidad.
Ahí en una de sus diapositivas, en las de programa de estudio, donde tenía unas flechitas, primero estaba el programa, luego plan sintético y después plan analítico. Claro. Programas, perdón. En el programa sintético ponía ahí una pequeña leyenda chiquitita que decía, son incompletos por definición. ¿A qué se refiere esta leyenda? Claro que sí, muchas gracias. Bueno, en primera instancia, saludo con mucho gusto a la maestra Mari Leslie Olvera, muchísimas gracias, un gran placer saludarle. Muchas gracias, maestra Fati Rivera. Fíjese que una de las búsquedas que históricamente se había tenido en el sector de educación básica era el que las maestras y los maestros pudieran tener una mayor libertad para proponer acciones en el aula, para proponer inclusive los materiales, las lecturas que se pudieran atender justamente. Sin embargo, la mayoría de los planes y programas que hemos tenido a lo largo de la historia de nuestro país habían sido un poco cerrados. Digamos que a la maestra Fati le llegaba el libro de texto y le decía, bueno, esta es la secuencia de lecturas que hay que atender, hay que hacer inclusive la planeación sobre estos materiales. Ya había inclusive un plan que indicaba qué contenidos, qué días, y entonces había realmente poca libertad para las maestras y los maestros, poca libertad de adecuar, de ajustar las actividades propuestas en los planes y programas de estudio para su contexto, para su realidad, para la escuela. Un paso importante en nuestro país se dio en el gobierno pasado. En el gobierno pasado aparece la autonomía curricular, donde a través de la participación de las maestras y los maestros y los directivos de la escuela, se podrían sugerir adecuaciones a la propia currícula que planteaba la Secretaría de Educación Pública. Es decir, ya en el plan pasado podríamos incluir de inicio algunas actividades que no necesariamente estaban manifiestas en los materiales educativos oficiales o en la propuesta curricular de la SEP. Pero ahora vamos un paso más adelante. Ahora la Secretaría de Educación Pública está asumiendo una gran confianza a la labor que hacen las maestras y los maestros. De hecho, me atreveré a decir yo, les está dejando una mayor responsabilidad. Porque lo que hace la Secretaría de Educación Pública es mostrar un plan sintético que es, maestra Fati, como una especie de esqueleto. Ese es el esqueleto curricular, por decirlo de alguna manera. Ese es el esqueleto que trae los contenidos elementales y básicos que en cualquiera de los niveles educativos debemos atender. Pero a las maestras y a los maestros nos corresponde rellenar ese esqueleto, ponerle el tejido a ese esqueleto. El tejido es justamente el plan analítico. Son ese conjunto de acciones, de actividades que las maestras y los maestros pueden proponer, ¿sí? Pueden proponer directamente a sus cursos, a su práctica docente. Entonces, desde el inicio, el plan sintético no está concluido, porque es un plan donde se está dando lo mínimo, pero será a través del trabajo de las maestras y los maestros en su comunidad escolar que se vaya construyendo el plan analítico, que ese ya es el cuerpo completo, el esqueleto con el tejido. Espero haber logrado explicar esta parte. Por eso es que desde el inicio se dice que es inconcluso, porque esperamos que sea a través de la práctica, a través del trabajo de las maestras y los maestros, que se vaya concluyendo, ¿sí? Y claro, queda abierto, porque entonces las maestras y los maestros, a través de su comunidad escolar, a través del contexto en el que viven, van a ir pudiendo agregar acciones y actividades y metodologías, ¿sí? Muy bien, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de la maestra Liliana Rodríguez. Dice, además de las 4 metodologías mencionadas o propuestas, ¿se puede utilizar alguna otra? Sí, claro que sí. De hecho, nuevamente insistimos en esta parte de que si antes hablábamos que tenemos autonomía curricular, ahora tenemos
mucha independencia y autonomía, diría yo. Claro que sí. El modelo está pensado primordialmente para trabajar por un aprendizaje por proyectos, debo decir. Este aprendizaje por proyectos va a incluir en diferentes momentos el aprendizaje basado en problemas. En el caso particular, por ejemplo, del pensamiento científico y las ciencias, va a pensar mucho la parte que tiene que ver en STEAM, ¿sí? Esta metodología que surge, digamos, en su versión antigua, la teoría de resolución de problemas de George Polya, y en su versión moderna, que surge en los años 90, para la enseñanza de la ciencia, de la tecnología, de las matemáticas, de la ingeniería en conjunto. De hecho, eso significa STEAM. Y por otro lado tenemos el aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje basado en problemas. Las maestras y los maestros vamos a tener que trabajar con el aprendizaje basado en proyectos. Pero aunado a este tipo de aprendizaje, podemos sumar otras metodologías que nos permitan, desde luego, favorecer el aprendizaje de nuestros alumnos. Entonces, no son únicas. Digamos que estas metodologías son la base, pero podríamos nosotros utilizar otras metodologías. Muchas gracias. La maestra Topis tiene levantada la mano. Adelante, maestra. Sí, ¿sí me escuchan? Claro que sí, maestra, a sus órdenes. Buenos días, doctor. Me resume mucho cómo lo maneja usted. Nos dice que ya no va tanto como una planeación, sino que dentro del programa analítico se tienen que estar estableciendo las actividades que se van a estar haciendo para atacar los problemas identificados dentro de la comunidad. Entonces, bueno, para entendernos, nosotros siempre entregamos planeaciones, ¿no? Al final del ciclo. Entonces, ahora solamente tendríamos que entregar el plan analítico con todas las actividades, que es un mismo plan, podremos decirlo entre comillas, para toda la escuela, pero atendiendo yo las necesidades de mi grupo y mi compañera las de su grupo, ¿o cómo se haría eso? Qué buena pregunta. Esta es una muy buena pregunta y aprovecho, creo que esta pregunta está completamente conectada con la pregunta de la maestra Montserrat García, que nos pregunta si el plan analítico entonces no se debe de entregar terminado, es decir, siempre está en constante modificación, por ende. La respuesta es, en efecto, el plan analítico no es una planeación. Es decir, que alguien nos diga no tendría demasiado sentido para este tipo de trabajo. Las escuelas deben de tener seguramente una planeación anual, ¿sí? Eso es natural. Toda escuela debe tener, digamos, una cierta planeación institucional. Pero eso es diferente al plan analítico. El plan analítico no es en sí una planeación. El plan analítico es un proceso de poder identificar las problemáticas a las que se enfrenta nuestra comunidad educativa y proponer metodologías para conectar esas problemáticas con los saberes que nuestros alumnos, con los saberes, con las habilidades, con las actitudes que nuestros alumnos deben de adquirir, considerando como base el plan sintético. Dicho de otra forma, es como si eso que vemos en la escuela estuviera completamente vinculado a lo que los alumnos viven en su cotidianidad. Esa es la intención finalmente de esta nueva perspectiva de la educación, de hacer que no ocurra un poco como antes, de que lo que vemos en la escuela parece muy desconectado a lo que vivimos en nuestra comunidad, sino que ahora lo que buscamos es conectar ambas partes. Ahora, ¿esto qué implica? Esto implica que siempre está cambiante, siempre está cambiante. Entonces, lo natural será que a través de las reuniones del colectivo escolar se vaya revisando este plan analítico. En consecuencia, el plan analítico no es la planeación anual. Es decir, no tendríamos que hacer al principio del ciclo escolar un plan para todo el año, ¿sí? Bueno, podemos hacerlo, pero eso no será un plan analítico, ¿sí? Es decir, podemos tener una planeación, pero eso no sería un plan analítico, porque el plan analítico lo vamos viendo poco a poco. Es más un proceso que un documento. Y de hecho, ¿por qué un proceso que un documento? Porque ya ha sucedido, por ejemplo, que hay instituciones que buscan tener el documento, pero a lo largo del ciclo escolar, la realidad se va alejando del documento.
Entonces buscamos que sea algo que realmente describa, haga una lectura de la realidad que se vive en la escuela. Entonces, es más bien un plan que se va construyendo mes a mes. Yo lo vería desde esa perspectiva. Entonces, atendiéndolo de ese punto, tengo que tener en mi plan analítico como las actividades, podemos decir en general, pero aparte va la planeación y un formato, o bueno, la propuesta fue una de las que, la última diapositiva que nos mostró, esa podría ser un formato de planeación. Claro que sí, aunque insistiría, ya no le llamaríamos planeación, sino plan analítico, y dentro de ese plan, ¿qué se incluye? Incluyo mi lectura de la realidad, la conexión de esa lectura de la realidad con el plan sintético, y finalmente las actividades que vamos a emprender para atender los dos aspectos. Por un lado, avanzar en el plan sintético, pero por otro lado, atender a las necesidades que identifico en mis estudiantes o en mi comunidad escolar. ¿Sí? Es que, bueno, todavía la confusión pues es así, el programa analítico ya lo entendí en cierta forma. Gracias a todos los consejos técnicos del año pasado pudimos entenderlo, bueno, estamos aplicándolo y todo, pero mi conflicto está pues en la planeación, ¿no? Que ya no es planeación, pero sí es como cómo se va a plasmar o cómo se va a entregar, ajá. Claro, claro que sí. Sí, ahí es muy importante, si me permite abundar un poquito más, es muy que hay al menos 4 niveles de lectura. O sea, hay un primer plano donde revisamos el contexto socioeducativo de la escuela, ¿sí? ¿Cuál es el diagnóstico de mi grupo? ¿Cómo está la escuela? ¿Cuáles son las condiciones de la comunidad? Ese es el primer plano. Un segundo plano tiene que ver con lo que llamamos la contextualización. ¿Cuáles son los contenidos del programa sintético que corresponden a la fase educativa en la que yo me encuentro? ¿Qué contenidos nos permiten desarrollar aprendizajes? Sí, aprendizajes, pero aprendizajes que estén vinculados al contexto que hemos platicado en el primer plano. Y tercero, el tercer plano, que es el codiseño. Los contenidos que pueden incorporarse según a las necesidades, según a las características que tiene mi grupo de estudio y que no necesariamente se encuentran en los programas sintéticos. Es decir, la primera pregunta que me hicieron fue interesante porque nos ayuda a conectarla con la pregunta de usted. ¿Por qué es incompleto el programa analítico? Porque el programa sintético. Porque el programa sintético espera que nosotros como maestras y como maestros completemos con las acciones que no están en ese programa, pero que sabemos que son necesarias para atender las necesidades de nuestros alumnos. ¿Sí? Ahí es donde eso, yo lo digo desde esta forma, todo buen maestro, toda buena maestra ya hacía esto en la práctica. Muchas buenas maestras y buenos maestros hablaban ya de educación emocional desde hace mucho tiempo atrás, tal vez no en el término técnico como ahora se utiliza, pero ya cuidaban de la persona que es su alumno, que es su alumna. Bueno, lo que está haciendo el programa analítico es, y ahora, además de hacerlo en la práctica, escribirlo. Escribir esa acción que finalmente muchas maestras y maestros ya han venido realizando. Porque muchas maestras y maestros han venido completando con actividades creativas los materiales curriculares escolares y ahora lo que se hace es completarlos finalmente. Muy bien, muchas gracias, doctor. Tenemos la participación de la maestra Lisbeth Valle. Adelante, maestra. Hola, buenos días. Gracias. Muy buenas. Bueno, yo tengo una duda, un poquito para aclarar una de las primeras preguntas, que menciona que además de las 4 metodologías que serían los proyectos, podemos usar una más o las que creamos que son pues necesarias o que nos servirían en nuestra práctica. Mi duda es esa porque nosotras, por ejemplo, estamos acostumbradas a planear secuencias didácticas.
Y en ocasiones antes ya planeábamos por proyectos y también siento que cada una tenía una forma distinta de planear los proyectos, pero en este sentido, o sea, sí es posible que en ocasiones también podamos planear alguna secuencia didáctica, o sea, que nosotros también podamos entregar dentro de nuestros planes secuencias didácticas o todo debe de ir como enfocado a los tipos de proyectos que ahora nos dan. Esa será como mi duda. Muchas gracias. Es una pregunta muy interesante. Me permito contestarla en dos tiempos. En el primero hay una mayor apertura a las metodologías. Es decir, lo que la Secretaría de Educación Pública está proponiendo es decir, el modelo educativo mexicano se basa principalmente en 4 metodologías. La de ellas, por cierto, la central es la del aprendizaje por proyectos. Sin embargo, el mismo modelo mexicano nos dice que encontramos una gran apertura, el maestro se encuentra una gran libertad para hacer sus propias propuestas, siempre y cuando justifique que esa propuesta es la que necesitan sus alumnos. Eso es muy interesante, ¿sí? Es decir, no es que sea mi propuesta, sino que yo identifico que mis alumnos en esta fase, para esta acción, puedo favorecer su aprendizaje más si utilizo otra metodología que no la incluye, la de la SEP, o que no la propone directamente la SEP. Entonces, ¿lo puedo utilizar? Claro que sí. Pero ahí la justificación está basada en la necesidad que tienen sus estudiantes. Por ejemplo, alguien podría decirme, oiga, ahora que estamos en una época donde se sugiere una perspectiva constructivista, ¿cómo vamos a aprender las tablas de multiplicar? Bueno, hay algunos métodos constructivistas, pero a lo mejor la maestra Lisbeth dice, es que ya lo intenté, necesito volver a usar las tablas y necesito que mis alumnos memoricen inclusive las tablas. Puede utilizarlo, aunque se vea que es una perspectiva conductista, digamos, que no necesariamente es por proyectos. La respuesta es sí, sí podemos usarlo. Sí podemos usarla, claro que sí. Podemos echar mano de las metodologías que nos impulsen a poder atender las necesidades de nuestros estudiantes. Esa sería la justificación. Muchas gracias. A usted, muchas gracias. Doctor, yo tengo una pregunta. Si nadie más tiene alguna otra pregunta, algún comentario. ¿No? Ok. Inicialmente nos habían dicho que el programa analítico se tendría que hacer para un ciclo escolar o que tendría que tener una temporalidad. Ahorita su propuesta de ustedes para una semana. Entiendo que para una semana sería lo que es a partir del plano, del cuarto plano. O sea, tendríamos Sí. inicialmente los 3 planos anteriores para como un sustento para estar haciendo el cuarto plano nada más cada semana. Sí, desde luego, habrá cierta independencia un poquito en cómo la organización escolar, cómo la comunidad escolar pueda finalmente organizarse. Hay escuelas, por ejemplo, que están dejando un espacio cada mes. Hay escuelas que están dejando un espacio semanal, pero esto va a corresponder un poquito a las condiciones, digamos, que cada escuela así lo permita. Pero una organización podría ser textualmente la que usted nos ha comentado. El hecho de que comúnmente esta idea de la propuesta didáctica, la planeación, puede agregar los diversos tipos de proyectos, ¿puedan hacerse cada semana? Claro que sí, podrían hacerse cada semana. En el entendido un poco de que el primer plano y el segundo plano se pueden hacer un análisis de diagnóstico en un momento y después, considerando, sobre todo en el primer plano, podemos trabajar en el segundo, en el tercero y en el plano didáctico. Y después, ya que tengamos ahora sí que el primer plano y el segundo, podemos trabajar con mucho más énfasis en la etapa de codiseño y en la etapa del plano didáctico de la propuesta.
Entonces, probablemente el primer plano no es necesario que cada semana se esté repitiendo, sino que se podría tomar como base para el inicio del trabajo escolar. Probablemente a la mitad de cada semestre se pueda revisar nuevamente, pero comúnmente se lo tomamos como base y ya son finalmente, digamos, los planos 3 y 4 los que generalmente se van adecuando. Ok, muchas gracias. Incluso yo lo pudiera ver que se pudiera mejorar o modificar en cada evaluación, en cada trimestre, cada Exacto. corte, porque ahí ya va a haber otra lectura de la realidad, ¿no? Entonces tienes que partir de los resultados que tienes para continuar. Claro que sí, trimestralmente creo que es un tiempo muy adecuado, porque por un lado no es tan lejos para poder observar las diferencias en la lectura de la realidad, y por otro lado tampoco es tan inmediato, ¿no? Creo que da tiempo al proceso. Creo que trimestralmente es un muy buen tiempo, maestra. Ok, gracias. Está una pregunta de la maestra Alejandra. ¿Cuál sería la diferencia entre el programa de mejora continua y el programa analítico? Si también se atienden situación a nivel comunidad educativa para una mejora de aprendizajes. Claro, claro. Lo que pasa es que el programa analítico primordialmente hace énfasis a las acciones que emprendemos directamente con nuestros estudiantes en la regularidad del ciclo escolar. Es decir, estamos pensando en que el programa analítico contiene ese día a día que nosotros vivimos, todas esas experiencias, todas esas acciones que nosotros podemos emprender con nuestros alumnos en el día a día, y que bueno, a través del programa queda reflejado, por una parte, el propio programa sintético, que es este esqueleto, esa adecuación, ese ajuste, esa autonomía que nosotros estamos utilizando para adaptarlo a las necesidades a las que cuentan con nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, en este sentido, el programa analítico atiende de manera muy específica el día a día que vivimos las maestras y los maestros en nuestro espacio educativo. Muchas gracias, doctor. Pues no sé si alguien más tuviera alguna otra pregunta, duda, inquietud. Giselle, ¿quiere tomar la palabra? Adelante, Giselle. Sí, buenos días. Yo pues había entendido antes que el programa analítico se debía de elaborar al principio y pues ya nada más como ir modificando, añadiendo, pero lo tenía como entendido como tipo un PEMSE que pones todo lo que vas a necesitar al principio y lo vas trabajando. Y ahora que el doctor nos dice que se debe de elaborar semana con semana, pues ya no sé cómo. Cambia, ¿verdad? Cambia. Ajá. Voy a Entonces, comentar mi pregunta es, sí, perdón, si hubiese la posibilidad de que se nos diera como un ejemplo de cómo es que nosotras debemos de implementarlo dentro pues de nuestra planeación, porque nos decía el doctor que debía de ser de semana con semana para nosotros como ir más concretamente a ejecutarlo o implementarlo. Y ahora sí. Muchas gracias, muchas gracias. Qué pregunta tan interesante. Mire, ocurrió en nuestro país, esto ocurrió en nuestro país. Voy a permitirme hacer una crítica con mucho respeto al proceso que siguió la Secretaría de Educación Pública. Uno de los grandes problemas que hemos tenido en la Secretaría de Educación Pública, no en este gobierno, sino en muchos gobiernos, ha sido que cuando hay un nuevo modelo educativo, por ejemplo, no se forman las personas que van a trabajar con ese modelo educativo. El proceso de formación va llegando de manera paulatina, de manera muy lenta. Y sin embargo, a veces se pide que la implementación sea muy rápida. Y digo rápida entre comillas, porque como ustedes pueden darse cuenta, en nuestro país los modelos educativos se implementan al final de cada gobierno, cosa que es un desastre en realidad, porque no tenemos garantía de si el nuevo gobierno va a continuar con este modelo o llegará un nuevo gobierno y nos pondrá otro modelo educativo. Ojalá y no ocurra, porque estos cambios
son tan abruptos que ni siquiera tenemos la capacidad de evaluar la calidad de un modelo educativo. En México, de manera exigente, no podemos decir si el modelo educativo pasado fue exitoso o no, porque para eso se requiere cierto tiempo, se requiere al menos unas cuantas generaciones de alumnos que hayan concluido su formación con ese modelo para poder evaluar. Ni siquiera tenemos eso. Bueno, lo que trato de decir con esto, maestra Giselle, es que ese es el reto al que actualmente también nos hemos enfrentado. La Secretaría de Educación Pública hizo llegar información a su estructura académica, pero lamentablemente no se dieron los suficientes espacios de formación para que de manera exitosa pudiera llegar las ideas a la escuela. Y en algunos lugares de nuestro país hubo una gran confusión con el plan, porque en efecto, en diferentes regiones se confundió el plan analítico con una planeación anual, ¿sí? Y claro, ¿por qué no nos funciona la planeación anual? Porque no sabemos cuáles son las necesidades reales que van a tener nuestros alumnos la siguiente semana. No sabemos cuáles son las necesidades inclusive en un mes, y mucho menos vamos a poder saber cuáles son las necesidades que tengan en enero o en febrero del próximo año. Las necesidades se van observando en la práctica, se van llevando a la práctica, ahí es cuando nos damos cuenta que falta. Ahora, si alguien ya hizo una planeación, bueno, tampoco es trabajo en vano, digamos. La planeación puede ser útil si esa planeación se va actualizando, si esa planeación se va adecuando a las necesidades reales que tienen los estudiantes. Lo cierto es que en muchas partes del país se estresó a los jefes de sector, se estresó a los supervisores, se estresó a los directores, porque se les pidió entregar un plan analítico, que era en realidad un documento de este grosor que tenía las planeaciones como de todo el ciclo escolar. Y bueno, fue un gran esfuerzo de muchas personas, pero probablemente fue un esfuerzo que no fue provechoso, porque el plan analítico es algo un poquito diferente en ese sentido. El plan analítico va un poco más con el proceso de poder observar la escuela, de poder diagnosticar las necesidades que tienen nuestros alumnos en ese momento. Entonces, ¿qué le puedo decir en ese sentido? Si su experiencia ha sido o ha conocido a otros colegas que han vivido una experiencia de ese tipo, lo que le podría decir es, utilicemos lo que nos va a ser útil. Utilicemos las partes de esas planeaciones que probablemente repensaron en algunas acciones, en algunas actividades para su escuela. Pero no dejemos de analizar y observar la realidad, que finalmente va a ser la que nos va a indicar cuáles son las necesidades de nuestros estudiantes. ¿Sí? De nuestros estudiantes. Bueno, espero haber logrado contestar, maestra Giselle. Sí, gracias. Muchas gracias a usted. Quiere participar la maestra Rocío, y en el chat tenemos también una pregunta de la maestra Ireri. Dice: buen día, mi pregunta es si el programa analítico de escuela deberá llevar escrito todos los contenidos de los 4 campos formativos o los que se vayan queriendo atender por las necesidades de los niños. Gracias. Muchas gracias. Maestra Ireri, no es obligatorio que, por ejemplo, las acciones que emprendemos tengan que ver ni con todos los 7 ejes, ni con todos los 4 campos formativos. Naturalmente, lo que buscamos son actividades de corte transdisciplinar, de corte transversal. Entonces, tendrán que ver con algunos, pero no es obligatorio que tengan que ver con todos. Vamos a poder identificar actividades que tienen que ver, en efecto, con más de uno, que eso es el ideal. Digamos que ese es como el requisito mínimo. Y vamos a ver algunas actividades que tienen que ver con todos, pero no necesariamente todas las actividades tendrían que ver con todos los campos formativos o con todos los ejes articuladores. Con algunos sí. Muchas gracias, doctor. Adelante, maestra Rocío. Maestra Rocío.
Buenos días, ¿ya me escuchan? Sí, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, doctor, por esta conferencia. Ya había tenido la oportunidad de estar en algún tallercito en otra zona, en Contepec. Ah, Y muchas y pues siempre bien, como que bien explicadito. Mi duda es respecto también al codiseño, porque, bueno, al principio también, así como dicen mis compañeras, se nos pidió un plan analítico. Entonces, agregamos contenidos que consideramos que hacían falta. Después nos dieron otro documento y nos percatamos que cambiaron algunos contenidos y entonces el codiseño, pues en lo personal ya no me funcionó porque ya agregaron contenidos que yo había pues codiseñado. Ujú. Entonces mi duda es si ahorita que pues está corriendo el ciclo escolar, es muy necesario hacer el codiseño nuevamente, porque bueno, si ya había hecho uno y ya lo modificaron, tengo que forzosamente modificar los contenidos o puedo entregar mi programa sin codiseño. De hecho, maestra Rocío, muchas gracias, un placer saludarle como siempre. De hecho, el trabajo del plan analítico es continuo. Es decir, no es un plan que hacemos al principio del ciclo escolar para lo que resta del ciclo escolar, sino que lo vamos adaptando. Y la labor del codiseño es continua, porque es, digamos, que la base primordial del plan analítico, porque este codiseño lo que plantea son justamente todas esas experiencias que usted como maestra puede aportar considerando a sus alumnos y su contexto. Yo lo que le podría decir es que, bueno, de inicio, de manera semanal, de manera quincenal, de manera mensual, ya la escuela podrá organizar sus trabajos, tendrán que reunirse para proponer estas actividades de codiseño, por un lado. Y por otro lado, es importante mencionar que son actividades donde todas las maestras y los maestros participan. No lo propone únicamente el profesor, pero tampoco lo propone únicamente la directora o el director, ¿sí? Sino que es un acuerdo, es un consejo que puede dialogar, que puede identificar las necesidades. A lo mejor algunas veces la actividad propuesta de una profesora está ahí patente, a lo mejor otras veces no, a lo mejor la actividad de otro profesor, porque estamos trabajando por proyectos, pero es importante que todos participen y entender que es una propuesta de comunidad educativa. Tanto una propuesta ni personal del director, ni personal de las maestras o de los maestros. En teoría tendría que darse uno de los elementos que comentábamos en la presentación, ese diálogo entre las partes, ¿sí? Porque en muchas ocasiones nos podría ocurrir como este trabajo cuando somos pequeños y nos dicen, trabajemos en equipos. Y la maestra Fati dice, muy bien, vamos a trabajar en equipos, pero doctor, usted toca de la 1 a las 5, a Rocío de las 6 a las 10, a Montserrat de la 11 a la 15, a Giselle, y entonces no trabajamos en equipo, solo nos dividimos el trabajo, pero no establecimos ese diálogo, no colaboramos, no confrontamos nuestras cosmovisiones, nuestras perspectivas, nuestras acciones, sino que finalmente fue individual, pero unido, pegado, integrado. Y ahora la idea es que sea en equipo, que sea en colectivo, ¿no? Y esto pues, representa el reto de poder dialogar, con los demás, de poder proponer con los demás y de que este sea un ejercicio continuo, no solamente en una parte del ciclo escolar, sino que de manera continua identificar estas lecturas de la realidad. Maestra Rocío. Gracias, doctor. Otra duda, ahorita se me vino a la mente. Están los procesos de desarrollo de aprendizaje, no sé si esto me la pueden resolver, y están divididos en primero, segundo y tercero. Pero nuestros alumnos, por ejemplo, que tengo uno de tercero, que yo lo ubico que está en primer uno, en grado de primero, por así decirlo, ¿es correcto? No es que es digo, porque a la hora de evaluación
pues ahí es mi confusión si estamos evaluando bien los aprendizajes. O sea, los procesos de desarrollo de primero no es necesariamente para los niños de 3 años. Esa es mi duda. Qué buena pregunta. Sí, muchas gracias. Bueno, originalmente con respecto a la evaluación, sí está pensada un poco en las habilidades que los niños pueden desarrollar, ¿sí? Entonces, pregunta, ¿los niños pueden participar? Por ejemplo, una maestra propone un proyecto en un contexto de comunidad, porque recordemos que hay varios contextos. Está el contexto áulico, ¿verdad? Que es uno, pero pensemos que alguien propone algo de comunidad y los niños de diferentes grados participan. ¿Todos pueden participar? Claro que sí. Pero la forma de evaluar cada uno de los participantes sí tiene que ser ligeramente diferente, aunque todos participen. ¿Por qué? Porque el desarrollo cognitivo, por ejemplo, va a ser diferente al de segundo, va a ser diferente al de tercero. Es decir, la incorporación de los elementos de diferente grado o fase pueden participar, claro que sí. Solamente habrá que tener claridad al momento de evaluar para que haya esta diversidad de cómo observamos el desarrollo del aprendizaje en uno y en otro. Gracias. Muchas gracias a usted. La maestra Gaby quiere participar. Adelante, Gaby. Buenos días, maestra. Un gusto saludarle. Gaby Ruelas. Ay, perdón, tenía el micrófono apagado. Buenos días nuevamente y gusto en saludarlos. Placer saludarlos. En cuanto a la evaluación, esta se hará al término del cuarto plano, por ejemplo. Si es las actividades son para una semana, al término de cada semana se hará esta evaluación. Es una buena pregunta. En realidad, podríamos pensar que hay varias formas de evaluar, ¿verdad? Estamos pensando en una evaluación que desde luego pueda ser sumativa, pueda ser formativa. Entonces, hay varios momentos en los que nosotros podemos evaluar. Una manera de decirlo de manera, digamos, adecuada podría ser que al concluir el proyecto se lleve a cabo la evaluación, aunque esto no necesariamente tendría que ser así, porque nosotros podríamos evaluar diferentes en la participación, por ejemplo, del niño, que no necesariamente tendrían que ser hasta tener el producto del proyecto. En este sentido, se tendría de alguna manera que establecer qué criterios podemos considerar para evaluar. En términos generales, la evaluación, por ejemplo, se contempla considerando los diversos contextos. Por ejemplo, una evaluación en aula, una evaluación que tiene que ver en el contexto, digamos, de escuela, una evaluación que tiene que ver en el contexto de comunidad, ¿sí? Y desde luego, considerar que esta evaluación es una evaluación que es formativa, ¿sí? Las actitudes, muy probablemente las actitudes las observamos, el desarrollo de actitudes y de habilidades, las observamos en el hecho, en las vivencias, en las situaciones en las cuales nuestros alumnos participan. Y comúnmente los conocimientos o los productos de esas habilidades y de esos conocimientos, en conjunto con las actitudes, las observamos al final. Entonces, creo que hay varios momentos de evaluación que no se cierran únicamente a la etapa final de un proyecto. Inclusive, habrá muchos proyectos cuya riqueza radica ni siquiera en el producto final, sino en esa propia reflexión, en ese trayecto formativo que están viviendo las niñas y los niños. Y entonces ahí la evaluación principal probablemente ocurra en ese momento y no hasta el final.
Muchas gracias. Y otra Muchas- pregunta. Claro que sí. Es, para la evaluación, entonces entiendo que debe de ser una descripción de esos aprendizajes, Ajá. o puede utilizarse aún las rúbricas que utilizan todavía las educadoras para ver ese aprendizaje. Ah, claro, claro. De hecho, la rúbrica sigue siendo un instrumento muy, muy valioso. Creo que la descripción también lo es, pero aquí tal vez estamos pensando un poco más, es decir, para elegir qué evaluación utilizar, la evaluación depende de la actividad, pero también depende de qué queremos observar en los estudiantes en determinada actividad, ¿sí? Y entonces, sería probablemente inadecuado decir que solamente tenemos que utilizar rúbricas o descripciones o listas de cotejo, sino que va a depender la actividad, el objetivo, lo que nosotros queremos que el alumno aprenda y desarrolle, eso es lo que seguramente nos va a motivar a cuál es el tipo de instrumento que nos puede ser útil para llevar a cabo la evaluación. Y nuevamente, sigue estando libre la propuesta de elegir cuáles son los instrumentos más adecuados, porque recordemos que en esta propuesta educativa, en este modelo educativo, las maestras y los maestros son mucho más libres y mucho más corresponsables de su práctica, ¿sí? Entonces, de hecho, de ahí aparece el término de codiseño, es decir, antes la Secretaría de Educación Pública daba el diseño curricular y ahora no, ahora dice la Secretaría de Educación Pública, el diseño se hace con las maestras y con los maestros, por eso es codiseño, nosotros codiseñamos con la SEP, ¿sí? Porque Muchas gracias. desde esta perspectiva, muchas gracias a usted, revalora esos saberes que las maestras y los maestros tienen, esas experiencias que las maestras y los maestros tienen para construir conocimientos, para construir aprendizajes en nuestros estudiantes. Gracias, doctor. La maestra Rosy quiere participar. Maestra Rosy, un placer saludarle. Igualmente, doctor. A ver, doctor, aquí me interesa mucho, las chicas han estado generando muchos planteamientos muy interesantes y justamente habla de que hay el interés por estar conociendo y mejorando y perfeccionando su práctica cada día y de apropiarse del nuevo plan de estudios, de entender bien el programa sintético y diseñar bien el analítico. Aquí, para contextualizar, desde el ciclo pasado hemos estado trabajando con todos los contenidos que nos han sugerido en los consejos técnicos y de hecho ya se hicieron ese avance de su programa analítico y llegaron a ese proceso de codiseño bastantes hicieron eso porque su problematización que hicieron de la realidad y la contextualización les dio elementos en ese diagnóstico para decir, nos falta, esto no está considerado, mis niños requieren esta parte y lo otro. En ese sentido, entonces, nosotros como lo entendimos y como lo proyectamos con ellas es que ese programa analítico justamente no está acabado. Sin embargo, sí es el documento central, como en algún otro momento fue el plan y programa de donde ahí sacábamos los aprendizajes clave, sacábamos las competencias, y corríjame usted si estoy mal. Entonces, nosotros lo que les comentamos es eso, vas a construir, y ahí deben de estar porque coincidieron las preguntas en eso, de ahí vas a estar sacando para tú hacer ya tu planeación, tu cuarto plano, todos los contenidos que tú requieras o el codiseño que tú hiciste. Y nosotros trabajamos en esa flexibilidad de decirles, no te puedes limitar solamente a las 4 metodologías, se les comentó esa parte que hay diversidad, ¿no? Esas son las sugeridas, de acuerdo al enfoque, porque no hay que perder de vista el enfoque que se le está dando a esta nueva propuesta de trabajo. Entiendo yo que el programa es construido porque será la base para planear. Y ahorita en referencia a lo que le cuestionaban de la evaluación,
pues también si vamos a trabajar con otro enfoque y con otras metodologías, pues tendrán que existir ajustes a esos instrumentos que vamos a estar utilizando, porque una lista de cotejo solo me va a dar cantidades de lo que pueden o no, y eso me tiene que dar elementos para yo en mi planeación hacer los ajustes. A ver, quería que todos estos niños lograran participar, comentar, hacer ciertas destrezas, ciertas habilidades, ciertos procesos reflexivos, y logré que 10 de 20. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo que hacer los ajustes a mi planeación. Entonces, creo que estamos en ese entendido. A lo mejor usted tiene experiencia en otros niveles de básica y media superior. En preescolar vamos en ese trabajo, y consideramos que va en función de justamente las necesidades que tienen las educadoras, de sí tener un elemento, un programa base, y que ahí cada vez, en cada sesión, si se fijaron en los consejos técnicos, vamos a estar puliendo, mejorando, incorporando, realimentando, para que cada vez sea mejor. Sería mi participación, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Rosy. Gracias por ese comentario tan amable, tan generoso siempre. En efecto, si ustedes trabajaron en un programa que construyeron en conjunto, pues desde luego este programa analítico, a través de sus sesiones mensuales o semanales, de acuerdo a su institución educativa, pueden irlo adaptando. Digamos, podemos hacer una primera lectura de la realidad ahora, y mes con mes podemos ver si esta lectura sigue siendo pertinente. Si sigue siendo pertinente, pues las propias actividades que ya se han planteado se pueden conservar y van a ser útiles, desde luego. Si no es pertinente porque hay algo que ha cambiado, pues entonces ahí en conjunto se puede hacer un ajuste, una adecuación. La propuesta, la insistencia un poco sobre lo importante que es que sea contextualizado y que sea cercano en los tiempos, es por el hecho de que se vea a la planeación, se vea al plan analítico como un instrumento útil para la práctica docente, y que en ningún momento se pueda confundir que ese plan analítico es solamente un requisito para hacer mi actividad académica. Esa es parte de la preocupación, y es parte en muchas ocasiones de lo que se habla mucho de tener que atender mucho el contexto y la necesidad, porque en muchas ocasiones yo sé que en su sector no ocurre tanto esto, porque sabemos que el problema educativo en México no está en la educación preescolar, afortunadamente. Educativos graves, pero son en otros niveles educativos. Y sabemos que la estadística nos muestra que es en preescolar donde las maestras y los maestros han demostrado ese compromiso mucho más cercano a la educación en todo el país. Sin embargo, en otros sectores no ocurre así. En otras etapas de formación no ocurre así, o no ha ocurrido como con la estadística suficiente, con las mayorías. Y se ha ocurrido que en muchas ocasiones se puede ver la planeación más como ese requisito que tengo que cumplir para hacer mi actividad docente. Y entonces, bajo esa mirada, pues no se ve la gran riqueza que representa el poder reflexionar sobre las necesidades de nuestros alumnos, sobre las actividades que nosotros podemos emprender para con respecto a nuestros estudiantes. ¿Sí? Muchas gracias, maestra Rosy. Y bueno, si ustedes están de acuerdo, tal vez podríamos ir cerrando veo que hay una pregunta de la maestra Alejandra, que me parece muy interesante. Dice, ¿la metodología por proyectos sería igual que en el programa del 92? Bueno, debo decirlo, el aprendizaje por proyectos, bueno, de alguna manera, digamos, lo que es la base teórica, maestra Alejandra, es la misma, son los mismos autores, bueno, algunos de los autores, pero el enfoque que se da sí tiene algunas diferencias, Simplemente, solo por dar un ejemplo, en los 90s apenas se creó STEM, S-T-E-M, y ahora vamos en STEAM, ¿sí? Es decir, han pasado ya más de 30 años, y STEAM, por ejemplo, STEM era una gran innovación en los 90s porque hablábamos de cómo utilizar
resolver problemas de ciencia utilizando matemáticas, tecnología, y ahora cuando pasamos STEM incluye el arte, además de la ciencia. Entonces, sí hay cambios, no es exactamente igual, aunque podríamos decir que esa metodología por proyectos forma parte de base de la propuesta actual, pero solo de base. Yo creo que ya en la práctica sí hay modificaciones pues importantes. Sí, doctor, pues muchas gracias. Creo que ya los tiempos se nos agotaron. Agradezco la participación de usted en apoyarnos con esta asesoría muy efectiva, la verdad nos aclaró muchas cosas, la ligereza con que nos lo hace llegar, creo que es algo muy bueno. Se resolvieron algunas de las dudas que teníamos capturadas por ahí como resultado de las sesiones de consejo técnico que ahorita, bueno, ya se hicieron estas aclaraciones y de la zona queremos hacerle un reconocimiento que ahorita Rosy nos va a hacer favor de proyectar. Ay. Bueno, la supervisión escolar otorga el presente reconocimiento al doctor Jesús Castañeda Rivera por su destacada participación como ponente de la conferencia virtual Principios Pedagógicos y Organizadores Curriculares de la Nueva Escuela Mexicana, impartido el lunes 9 de octubre del 2023, y bueno, firmado por una servidora. Y pues muchas gracias, doctor, se lo hago llegar en físico, por allá sus instalaciones. Y bueno, ya me pongo en contacto con usted a través de Rosy para saber dónde se lo hacemos llegar. De verdad, muy agradecida por el apoyo que nos ha brindado el día de hoy. Pues por ahí en el chat tiene varios reconocimientos de las compañeras, agradecimientos. No sé si alguien más quiere participar. Bueno, pues yo les agradezco muchísimo. Gracias por esta oportunidad de poder estar con ustedes esta mañana. Y bueno, podemos con mucho gusto, el CIEM, el Centro de Investigación en Ciencias de las Matemáticas, donde tengo el gusto de colaborar, y a través del Centro Universitario Trilingüe Campus Morelia, tenemos una serie de actividades, de talleres, de conferencias que son gratuitas. Entonces, con mucho gusto podemos organizar una otra sesión, no solo con su servidor, también contamos con otros colegas especializados en diferentes campos que seguramente estarán interesados en poder escucharles, en poder participar con ustedes, y yo de antemano les agradezco ampliamente la oportunidad de haber participado. Ha sido un gran placer y deseo que tengan un maravilloso día. Muchísimas gracias, maestra Yolanda, maestra Rosy, maestra Montserrat y todas las personas que generosamente nos han acompañado esta mañana. Ha sido un gran placer estar con ustedes. Gracias, doctor. Muchas gracias para todas, compañeras. Gracias por su participación. Pues muchísimas gracias. Que tengan un maravilloso